Capítulo 9. La sexualidad, diseño de Dios. El hombre ha tomado materia de la tierra y con ella ha producido mecanismos altamente complejos. Quienes ven por primera vez el complicadísimo diseño de una enorme prensa moderna para revistas y diarios no pueden menos de expresar su asombro. Pero las máquinas más complicadas y perfectas diseñadas por el hombre dejan de ser maravilla cuando las comparamos con el mecanismo más increíble de todos, el cuerpo humano con su mente. Este mecanismo también fue formado de materia de la tierra. Fue la obra maestra de Dios. El Todopoderoso formó al hombre según su propia imagen, y la creación espiritual de Dios aún está en proceso. Dios nos revela mucho sobre sí mismo. Está compuesto de espíritu, no de materia. Tiene una mente. Nos dice que tiene ojos, oídos, nariz, boca. Tiene brazos y piernas, pies y manos. Escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra con su propio dedo. El ser humano, con su maravilloso cuerpo, es la única criatura que tiene la forma de Dios. Pero mientras Dios, siendo espíritu, posee vida eterna inherente, ha dotado al hombre de una existencia física limitada que se sostiene químicamente. En principio, es algo así como un motor de automóvil. Dios diseñó en el organismo humano dos clases de sistemas básicos. Uno es el aparato vital, el que sostiene la vida. Incluye sistemas muy complejos como el digestivo, el circulatorio y el respiratorio, cuyo funcionamiento está coordinado por el sistema nervioso. Este, a su vez, está conectado directamente con la mente. El otro sistema básico es el genital o sexual, del cual depende el sexo del individuo. Su función no es preservar la vida del individuo, sino perpetuar la especie. Pero también cumple otra función: suscitar amor y el deseo de unirse en matrimonio con alguien. También estimula el amor conyugal a fin de conservar el hogar y la familia. Este sistema genital también está conectado con la mente mediante el sistema nervioso. Estos dos sistemas básicos cumplen propósitos diferentes, pero están relacionados entre sí. El aparato genital ejerce influencia sobre las funciones vitales. Las hormonas sexuales femeninas hacen que la mujer tenga cuerpo y mente femeninos. Las hormonas sexuales masculinas dan masculinidad al organismo y a la mente del hombre. Por otra parte, entre los órganos y el funcionamiento sexual masculino y femenino hay una analogía más estrecha que la que suele reconocerse. Vamos a describir aquí el sistema genital. Al hablar de la anatomía y el funcionamiento sexual, emplearemos terminología médica o científica. Instamos a todos los padres a aprender estos términos y emplearlos al instruir a sus hijos. Si no fuera realmente demasiado insólito, en una reunión social se podría proponer algo muy cómico: que cada uno de los invitados dijera en voz alta los nombres de los órganos y las funciones sexuales, especialmente las funciones eliminatorias, que aprendieron de sus madres. Sin duda, cada uno tendría un término que agregar. ¿A cuál más absurdo? No hay madre joven que no invente algún término ridículo para estas cosas. Se convierte en una especie de idioma secreto. Enseñemos a nuestros hijos los términos científicos correctos. No nos inventemos más necedades. Los humanos no podemos llevar una vida sana y feliz tal como el Creador desea y hace posible si no comprendemos los propósitos y las leyes que regulan las funciones sexuales. Esto es cierto para gente de cualquier edad, sexo o estado matrimonial, a partir de la pubertad. Son muchas las cosas que los padres deben enseñar a sus hijos en cuanto éstos comiencen a sentir curiosidad por su cuerpo. Este libro no pretende ser un tratado científico para instruir a profesionales, si bien todo médico, psiquiatra y demás profesionales que tengan que ver con la sexualidad deberían saber lo que aquí se trata.
Lo que sí pretendemos con este libro es revelar no solo los propósitos de Dios y la actitud correcta hacia la sexualidad, sino también algunos conocimientos biológicos elementales que todo adolescente y toda persona casada o en edad de casarse debe saber. El hombre, muy al contrario de los animales, alcanza su madurez sexual varios años antes de la madurez mental, emocional y social. Físicamente, los chicos y chicas son capaces de ser padres varios años antes de poder asumir las responsabilidades de la paternidad. Los adolescentes necesitan este conocimiento para su propia protección. Hoy, cuando todos los empuja hacia la promiscuidad y han sido cegados por enseñanzas falsas, es difícil exigirle a un adolescente que rechace las relaciones sexuales prematrimoniales, a menos que se le abra el entendimiento para que acepte inteligentemente los propósitos de Dios para con la sexualidad y acepte las leyes divinas que regulan su uso. Los casados también necesitan estos conocimientos a fin de conservar la felicidad matrimonial. La infelicidad en el matrimonio, las disensiones, las separaciones y los divorcios se deben en un 90% a la falta de estos conocimientos. Esta instrucción sexual tan necesaria exige un conocimiento elemental de la anatomía de los órganos sexuales, los estímulos sexuales y el funcionamiento de los mismos. De manera que abordaremos el estudio de la anatomía y la fisiología de una manera diferente de la que comúnmente se emplea. Funcionalmente, el sistema genital se compone de 1. Las glándulas, las cuales producen las células germinativas y las hormonas. En el hombre estas glándulas se llaman testículos y en la mujer ovarios. 2. Los conductos por los cuales se trasladan las células germinativas de los testículos y de los ovarios, haciendo posible la fecundación. En el hombre son los vasos eferentes, el epidídimo, el vaso deferente, el conducto eyaculador y la uretra. En la mujer son los oviductos o trompas de falopio, por los cuales el óvulo pasa del ovario al útero. 3. Los órganos de copulación, los cuales permiten que las células germinativas del hombre, llamados espermatozoides, lleguen hasta el óvulo para fecundarlo. Estos órganos son, en el hombre, el pene y en la mujer, la vagina. El óvulo fecundado permanece dentro del útero o matriz de la mujer, donde recibe alimentación y se desarrolla hasta el momento de nacer. Ningún libro que conozco sobre anatomía y fisiología sexual hace mención alguna del gran arquitecto que los planeó, diseñó y creó. Todos analizan la sexualidad fríamente como algo que el hombre ha descubierto. Estos libros no mencionan por qué ni qué propósitos tuvo el diseñador. Solamente presentan lo que el hombre ve y lo que experimenta su naturaleza concupiscente y egocéntrica. Pero en su manual de instrucciones para la humanidad, la Biblia, el Eterno compara el cuerpo humano con la Iglesia de Dios, que es denominada el cuerpo de Cristo. Los distintos miembros de la Iglesia de Dios tienen distintas funciones y Él les otorga dones espirituales diferentes a fin de que cumplan estas funciones, como vemos en el capítulo 12 de Primera de Corintios, el cual trata de los dones espirituales. El cuerpo humano, como la verdadera Iglesia de Dios, se compone no de un miembro, sino de muchos. Asimismo, como ya explicamos, Dios es una familia divina compuesta de más de una persona divina. Así es la Iglesia. Y así es el cuerpo humano, hecho a imagen de Dios. Aquí vemos de nuevo cómo el hombre fue hecho a imagen de Dios. Un Dios, más de una persona, un cuerpo humano, más de un miembro, y una iglesia, más de un miembro. Tomemos nota, si dijere el pie, porque no soy vano, no soy del cuerpo, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Primera de Corintios 12, del 15 al 18. Fue Dios quien diseñó y colocó el aparato sexual en el organismo humano,
como Él quiso. Entonces aprendamos lo que necesitamos saber de esta anatomía sin falsa vergüenza ni mojigatería necia, sino como Dios quiere que lo aprendamos. Sigamos leyendo el capítulo 12 de Primera de Corintios. Los ascetas rígidos y exigentes que formularon una ética sexual falsamente llamada cristiana, dijeron del sistema genital: no tengo necesidad de vosotros. Dios les reprocha y ellos debieron leer su reproche. Leámoslo comenzando en el versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, los sexuales, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Cuando contemplamos el organismo humano desde el punto de vista de Dios, no lo vemos como algo vergonzoso ni vulgar, sino como algo maravilloso, algo que debe comprenderse con una mente sana y limpia, con sobrecogimiento ante la obra del gran diseñador, porque fue esto lo que Dios vio cuando hubo terminado de hacerlo. Y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Con razón el salmista exclamó: tú me hiciste, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado. Salmo 139, 13, 14. Dios nos ha dado un organismo humano maravilloso. Debemos usarlo según Él ordena en su manual de instrucciones. La posesión de semejante cuerpo impone a cada uno de nosotros una responsabilidad sagrada. Es algo que podemos usar para honra y gloria de Dios, para nuestra propia felicidad, o podemos hacer mal uso de él, deshonrando al Creador y trayendo sobre nosotros mismos degradación, vergüenza y maldiciones. Examinemos primero los órganos genitales masculinos. Dios dice por medio del apóstol Pablo que aquellos órganos físicos del cuerpo que los humanos consideran menos presentables, Él los ha hecho muy necesarios y les ha dado abundante honor. Pablo continúa: Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Primera de Corintios 12, 24, 25. Y en todo esto el cuerpo se compara con la iglesia de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Para muchos parecería que las partes menos decorosas del cuerpo masculino son las glándulas germinativas o testículos. Pero al comprender la maravilla que son, no podemos menos de sentirnos asombrados ante una obra tan formidable y ante la mente del gran Dios que diseñó y produjo este increíble mecanismo. Veamos la incomparable mente y la mano del Creador en estos órganos tan extremadamente necesarios. En realidad, son los más importantes del aparato reproductor masculino. Los testículos son un par de glándulas ovaladas que se encuentran dentro de un saco cutáneo llamado escroto. Este, compuesto de varias capas, se divide en dos compartimentos, con un testículo en cada uno. Cada testículo es del tamaño de una nuez. Mide aproximadamente 3,5 centímetros de largo y 2,5 centímetros de espesor. Los testículos dentro del escroto cuelgan del cordón espermático entre los muslos, debajo de las bases del pene. Están situados fuera del cuerpo. ¿Se ha preguntado el lector por qué? El Creador los hizo así con una buena razón, como explicaremos más adelante. El testículo izquierdo queda un poco más abajo, debajo del escroto, que el derecho. Muchos hombres no reparan en ello, pero tiene su razón. ¿Acaso la evolución, una entidad ciega y sin inteligencia, lo planeó y lo hizo así? Pocos dolores son tan agudos como una lesión o aplastamiento de los testículos. ¿Acaso la naturaleza ciega lo sabía? ¿O fue un creador inteligente quien, por nuestro bien, ideó este diseño para que, en caso de apretarse los muslos, un testículo quede más alto que el otro, evitando así que se aplasten? Esto no es evolución,
Lo que la ciencia nos enseña respecto de estas glándulas debe llenarnos de asombro. Aunque pequeñas, son verdaderos laboratorios que desempeñan un trabajo colosal día y noche. Su actividad es doble. Por una parte, producen las células germinativas o reproductoras, las cuales imparten vida humana al óvulo, y por otra parte, producen las hormonas, las cuales dan masculinidad a la forma del cuerpo, al tono de voz y al pensamiento. Formidable tarea para dos pequeñas fábricas que pesan menos de 30 gramos cada una. Exploremos un poco más estos laboratorios generadores de vida. Cada testículo tiene un gran número de túbulos seminíferos de tamaño diminuto. Son unos 300 conductos enroscados y entrelazados para formar una red pequeñísima que es, al mismo tiempo, larguísima. La longitud total de estos conductos, si se estiraran en línea recta, sería de más de 1,5 kilómetros. Y todo ello se encuentra dentro de las pequeñas fábricas que miden apenas 3,5 centímetros de largo. ¿Asombroso? Claro que sí. En estos diminutos túbulos enroscados se producen las células reproductoras masculinas a un ritmo asombroso, millones por hora. Cualquiera de ellas puede impartir vida humana a un óvulo. Estos gérmenes masculinos se llaman espermatozoides. Su tamaño es infinitesimal, pues son las células más pequeñas del organismo. Además, son muy distintas de todas las otras células. El espermatozoide tiene una pequeña cabeza en forma de huevo, un segmento intermedio y una cola relativamente larga. Bajo el microscopio parece un renacuajo diminuto. Desde luego, no se distingue a simple vista, pero sí bajo un microscopio. El espermatozoide mide aproximadamente 6 milésimas de milímetros de largo, apenas la 50ª parte de un óvulo o célula femenina. Y no olvidemos que ésta tiene apenas el tamaño de la punta de un alfiler, escasamente discernible a simple vista. ¿Cuán pequeña comienza la vida humana? Los espermatozoides de los animales son mucho más grandes que los del hombre. La ciencia ha descubierto que cada espermatozoide humano contiene 23 cromosomas y que por medio de ellos se transmite por herencia las características del padre y también las de los abuelos paternos. Las características de la madre se transmiten a su vez por medio del núcleo del óvulo. Los túbulos seminíferos entrelazados dentro de cada testículo, donde se producen los espermatozoides, son tan angostos que en ellos no cabría ni un cabello. Aunque este libro no pretende ser un tratado científico o profesional, hemos incluido algunos datos técnicos que son importantes para que el lector se dé cuenta de cuán trascendentales son la mente y los propósitos del Creador. Esta vasta y compleja red de conductos se une en la parte superior para formar otras más grandes, los llamados vasos eferentes, que se unen a su vez para formar el epidídimo. Todo ello va contenido dentro del escroto. Por último, los conductos que forman el epidídimo convergen en un conducto o tubo seminal llamado el vaso deferente. El vaso deferente se prolonga hacia arriba y penetra dentro del cuerpo. Lleva a los espermatozoides a la vesícula seminal, como explicaremos más adelante. Cada testículo tiene sus propios vasos eferentes, su epidídimo y su vaso deferente. Asimismo, hay 2 vesículas seminales, una al final de cada vaso deferente, situadas dentro del organismo al lado de la vejiga o debajo de ella. Antes de terminar la descripción de estos diminutos laboratorios que son los testículos, debemos analizar otra importante función de los mismos. Los testículos son los productores de las hormonas masculinas, las cuales por su importancia merecen una breve descripción. Esparcidas entre los túbulos seminíferos se encuentran islas microscópicas de células, dentro de las cuales se producen las hormonas masculinas. Dichas hormonas no se transportan por el vaso deferente, como los espermatozoides, sino que pasan directamente a la corriente sanguínea, que las hace circular por todo el organismo.
Estas hormonas masculinas ocasionan cambios en la forma corporal. Así, a partir de la pubertad el cuerpo del joven toma su forma masculina: caderas angostas, hombros anchos, barba, vellosidad en el pecho y en otras partes del cuerpo, voz profunda. Las hormonas también influyen directamente sobre la mente. Entre la mente masculina y la femenina hay ciertas diferencias bien marcadas, las cuales explicaremos más adelante. Por ejemplo, las niñas se interesan en muñecas y cosas femeninas, mientras que a los niños les gustan las máquinas y las cosas masculinas. Los niños y niñas no están tan conscientes de la sexualidad antes de la pubertad como después, pero aún así las diferencias mentales son evidentes. Profundicemos un poco más en la enorme importancia de las partes menos decorosas, que para muchas personas son las menos dignas, pero las cuales el gran diseñador ha procurado más abundante honor. Ciertos experimentos hechos en nombre de la ciencia tienen mucho que enseñarnos. Quizá a ojos del Eterno tales experimentos no deberían realizarse, pero los hombres los han hecho y los resultados dan mucho que pensar. A lo largo de la historia humana, el hombre ha practicado la castración. Hoy, en la cría de animales es muy común la extirpación de los testículos antes de que el macho haya alcanzado su madurez sexual. El lector seguramente ha comido carne de novillo o de capón. La castración destruye desde luego la capacidad reproductora, pues impide la formación de espermatozoides. Pero al mismo tiempo se destruye la producción de hormonas masculinas. Los ganaderos castran a sus animales, no primordialmente para impedir que se reproduzcan, sino para alterar las características corporales y el comportamiento del animal. No es necesario tener un toro por cada vaca, basta uno para servir a varias, pero los novillos son de carne más tierna y abundante. Si no se lleva el novillo al matadero, la castración lo convierte en un buey dócil, bien dispuesto para el trabajo. Si no lo castraran, se desarrollaría en un toro indómito. La castración produce cambios en la forma corporal y en los cuernos. Los pollos y los cerdos también son castrados con el fin de aumentar su peso y por consiguiente su precio. En la Biblia leemos acerca de seres humanos castrados, llamados eunucos. Los sultanes del Medio Oriente se servían de ellos para atender a sus harenes. Al perder todo impulso sexual, el eunuco no era tentado por las mujeres del harén. En una época había eunucos en la corte papal. Eran estimados como cantantes por el tono alto de su voz. Los eunucos se tornaban obesos, sin barba y sin la vellosidad corporal normal en el hombre. Aunque la práctica de la castración data de tiempos inmemoriales, la importancia de los testículos y los ovarios fue en gran parte desconocida, hasta los experimentos de Berthold en 1849. Se sabía desde luego que la cresta de un gallo castrado se degenera. Berthold extirpó los testículos de un gallo y los reinjertó en la espalda del mismo. La cresta no se degeneró, y todas las características corporales se mantuvieron inalteradas. Pero eso sí, se perdió la capacidad reproductora. Este experimento demostró que los testículos cumplen dos propósitos. Después se hicieron muchos experimentos análogos, los cuales demostraron que los testículos y los ovarios sirven no solo para la reproducción, sino también para determinar las características sexuales del individuo. Un científico vienés, el profesor Teinach, hizo algunos experimentos con resultados asombrosos. Primero, castró machos y hembras de la misma especie. Ambos adquirieron una apariencia neutra, ni de macho ni de hembra. Luego, el profesor intercambió testículos y ovarios, injertando ovarios en los machos castrados y glándulas masculinas en las hembras. Como resultado, los que antes fueron machos presentaban ahora características femeninas, y las que antes fueron hembras adquirieron características masculinas. Las que antes fueron hembras se comportaban ahora como machos ante los ex machos, y estos comenzaron a actuar como hembras. Los que fueron machos desarrollaron glándulas mamarias y alimentaron a las crías.
Desde luego, hay muchísimo más que contar del sistema hormonal, pues hay glándulas en otras partes del cuerpo que también influyen sobre las características corporales. Por ejemplo, la hipófisis o pituitaria, la pineal, la tiroides y las suprarrenales. No hablaremos de ellas aquí, pero esperamos que esta breve información sobre el papel de las hormonas haya sido de interés. ¿Se ha preguntado por qué los testículos se hallan fuera del cuerpo? El gran arquitecto tuvo una razón para ello, razón que los hombres descubrieron solo recientemente. La primera mención que de ella he podido encontrar data de 1950. Parece que los científicos hicieron el hallazgo al azar mientras estudiaban animales para averiguar cuánto tiempo el espermatozoide conserva su movilidad y fecundidad a diversas temperaturas. En estos experimentos se mantuvieron testículos de conejos bajo refrigeración. Los espermatozoides se mantuvieron con vida un tiempo mucho más largo que a la temperatura corporal. Enseguida, se hicieron pruebas con animales vivos a fin de establecer qué ocurre en los testículos a distintas temperaturas. Se descubrió que la temperatura dentro del escroto es varios grados más baja que la del resto del cuerpo. Se hizo un experimento con ratones machos colocados en un criadero a 43 grados centígrados. Bajo tales condiciones, la fecundidad se redujo drásticamente hasta hacerse nula. Un experimento siguió a otro. Los investigadores estaban adquiriendo nuevos conocimientos. Se calentaron solamente los testículos, manteniendo el cuerpo a temperatura normal. Esta prueba se realizó con carneros, chivos y cerdos. El resultado fue el mismo. La fecundidad disminuyó velozmente hasta que no quedaron espermatozoides fértiles. Por último, un científico holandés estableció que la temperatura dentro del escroto humano es de 3 a 8 grados más baja que la corporal. Le tomó al hombre miles de años para darse cuenta de lo que el creador había diseñado. Por fin aprendió que estos laboratorios diminutos han sido diseñados de tal manera que requieren esta temperatura ligeramente inferior para producir células que permitan la reproducción. En el estado fetal, los testículos se desarrollan dentro del cuerpo y luego descienden por el canal inguinal al escroto antes del nacimiento. Pero a veces ocurre que uno o ambos testículos se quedan dentro del abdomen hasta después de nacido el niño, y éste nace con el escroto vacío o con solo una mitad llena. En estos casos, los médicos realizan una pequeña operación para hacer descender el testículo. Pero cuando no existía esta técnica, los testículos permanecían dentro del cuerpo hasta después de la pubertad y el matrimonio. No se sabía por qué estos hombres eran normales desde todo punto de vista. Podían casarse, tenían impulsos sexuales normales y podían realizar el coito, excepto que no podían engendrar hijos. Los testículos eran normales, pues fabricaban espermatozoides, pero no eran espermatozoides fértiles, eran estériles. Hoy sabemos la causa. Las pequeñas fábricas generadoras de vida humana no pueden cumplir su maravillosa tarea de producir espermatozoides fértiles a la temperatura corporal. Tienen que permanecer a una temperatura varios grados más baja. Y la ciencia por fin aprendió algo más. El escroto, saco dentro del cual se encuentran los testículos y el epidídimo, es de una piel diferente de toda otra piel en el ser humano. No es conductora de calor. Forma pliegues y cuando hace frío o cuando el hombre se baña en agua fría, los pliegues se recogen y levantan los testículos contra el cuerpo casi metiéndolos dentro de éste. De esta manera, los pequeños laboratorios se encuentran protegidos contra el frío excesivo. En cambio, cuando la temperatura es cálida, los pliegues se estiran, manteniendo a los testículos alejados del cuerpo caliente. Así, no solo es necesario que el escroto esté fuera del cuerpo, sino que también actúe como un indicador automático de temperatura, para así mantener los testículos a la temperatura necesaria, a fin de que cumplan su tarea. Quien atribuye esta maravillosa planificación y diseño a la madre naturaleza, ciega, sin mente, sin inteligencia ni conocimiento,
Está creyendo en una necedad. No fue la tonta e ignorante madre naturaleza, sino el supremo Dios Padre quien dio instrucciones a Cristo, quien habló y ordenó, y el Espíritu Santo fue el poder que lo hizo realidad. Si el lector opina que la fábula de la evolución parece dar una explicación más racional, bien puede seguirla creyendo, por alejada que esté de la realidad. De estos experimentos científicos se deduce que las células germinativas masculinas pierden gradualmente su vigor o movilidad, así como su capacidad de fecundar, una vez depositadas dentro del cuerpo femenino a temperatura corporal normal. Algunos investigadores afirman que el espermatozoide retiene su capacidad de fecundación durante solo 48 horas y que el óvulo debe ser fecundado dentro de un lapso de 24 horas dentro de la trompa de Falopio. Si ello fuera así, habría un periodo de escasas horas cada mes cuando la concepción sería posible. Esta idea llevó a la teoría del ritmo, la cual como método de planificación familiar ha producido una verdadera cosecha de bebés inesperados. Ahora bien, entre médicos y científicos no hay acuerdo. Una autoridad europea dice, hay varias opiniones sobre la duración de este periodo. Algunas autoridades creen que es solo de 24 a 36 horas. Otras suponen que es de 8 o aún de 14 días. Tomando en cuenta la analogía de varias especies animales y la experiencia práctica más que la investigación experimental, me inclino a creer en una duración larga de la vitalidad seminal. Nótense en la cita anterior ciertas expresiones típicas del lenguaje científico. Varias opiniones, algunas autoridades creen, otras suponen, me inclino a creer. Estamos aquí no ante la autoridad de la revelación, sino ante especulaciones y opiniones de la ciencia. Yo personalmente no afirmo tener ninguna autoridad, excepto la de Dios. He estudiado los diagramas en los textos de medicina y he leído de experiencias que indican que el embarazo sí es posible casi en cualquier momento del mes. Y con esto hemos descrito los órganos más importantes del aparato reproductor masculino. Veamos ahora el sistema femenino. En este libro nos apartamos totalmente del método adoptado en casi todos los libros sobre la sexualidad. No clasificamos a los órganos como internos y externos, masculinos y femeninos, sino como nos parece más lógico para nuestros propósitos. Los describimos según su clasificación funcional. Los órganos más importantes en el sistema reproductor de la mujer son los ovarios. Entre estos y los testículos hay ciertas semejanzas, pero también hay diferencias muy grandes. Los ovarios se hallan dentro del cuerpo, difieren de los laboratorios reproductores masculinos en que no requieren una temperatura inferior a la corporal para cumplir su tarea. Al igual que los testículos, los ovarios son dos. Se sitúan dentro de la pelvis, en la región abdominal inferior, uno a cada lado de la parte superior del útero. También, al igual que los testículos, cada ovario mide aproximadamente 3,5 centímetros, pero su forma es más almendrada. Se conectan con el útero mediante un par de conductos llamados trompas de Falopio. Los ovarios producen las células germinativas femeninas, llamadas óvulos. Cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide, se da comienzo a una nueva vida humana. Mientras la mujer es fecunda, o sea, entre la pubertad y la menopausia, se encuentran en cada ovario muchos óvulos en diversas etapas de desarrollo. Estos se producen mucho más lentamente que los espermatozoides, ya que los ovarios solo generan un óvulo maduro cada 4 semanas. Puesto que los ovarios se alternan cada vez, un ovario produce un óvulo maduro apenas cada 8 semanas. El óvulo es una célula casi redonda o globular, del tamaño de la punta de un alfiler. Es apenas discernible si se tiene muy buena vista, pero aún así, el óvulo es 50 veces más grande que el espermatozoide. Cada óvulo flota en una pequeña vesícula llena de un líquido llamada folículo de Graaf. Los óvulos maduran en la capa exterior del ovario y esto causa la prominencia de la pared ovárica externa.
Entonces el folículo de Graf se rompe, o mejor dicho, estalla, despidiendo su contenido al abdomen. El óvulo sale como una pelota y cae dentro o cerca del extremo de la trompa de Falopio. En este extremo, la trompa de Falopio tiene la forma de un embudo o clavel y parece abrirse como una mano para recibir al óvulo. Se abre solo cuando hay un óvulo maduro listo para ser desprendido del ovario. La descarga del óvulo a la trompa de Falopio se llama ovulación. En este mismo instante ocurre algo más, de mucho interés y de gran importancia. La hormona sexual femenina se llama hormona folicular porque se produce dentro de este recubrimiento membranoso o folículo. Cuando el folículo revienta, solamente el diminuto óvulo cae al oviducto o trompa de Falopio. La hormona folicular va al abdomen, donde la corriente sanguínea la absorbe y la lleva a las distintas partes del cuerpo. La producción de hormonas en la mujer, pues, difiere de aquella en el hombre. Se forman dentro de las glándulas germinativas u ovarios, y no en pequeñas islas entre túbulos. Asimismo, los óvulos no se forman dentro de túbulos, como los espermatozoides, sino cerca de la superficie exterior del ovario, al igual que la hormona femenina. En cierto sentido, esta cubierta membranosa que se forma alrededor del óvulo es análoga a la cáscara que recubre el huevo de gallina. Cuando el folículo se rompe y el óvulo sale disparado, moriría rápidamente si en fracciones de segundo no entrara directamente en el oviducto, donde una sustancia albuminosa le brinda protección inmediata. Esta es, en breve, la descripción de las glándulas sexuales en hombres y mujeres. Son verdaderamente laboratorios o fábricas en miniatura, donde podríamos decir que se fabrican seres humanos, o al menos los gérmenes que dan origen a toda la vida humana. Visto este fenómeno con el enfoque de la revelación divina, resulta asombroso y fascinante. Capítulo 10. Formidables, maravillosas son tus obras. Mucho se habla de la dignidad del hombre, pero cuán pocos saben qué es esta dignidad. Si observamos la conducta que suelen tener los seres humanos, cuán poco se manifiesta esa dignidad. Y sin embargo, el verdadero potencial del hombre es algo que trasciende enorme e increíblemente a su propio conocimiento. Mientras escribo esto, recuerdo aquellas hermosas estrofas del Mesías de Handel. Todos nosotros andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su camino, tomado de Isaías 53:6. Sí, como dijo Pablo, todos pecaron, Romanos 3:23. El hombre, por sus pensamientos y acciones, ha menoscabado su propia dignidad. Ha contaminado, pervertido y pisoteado todo lo que Dios colocó al alcance de sus manos. Se ha rebelado contra su Hacedor y lo ha rechazado. ¿Por qué razón, pues, ha de interesarse el gran Dios en nosotros? El salmista se hizo esta pregunta: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Salmos 8:4. También observe: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Versículo 6. Este pasaje del Antiguo Testamento no revela, sin embargo, toda la verdad. David menciona aquí solamente el dominio otorgado por Dios a Adán y a sus descendientes. Dominio sobre los animales y la tierra, sobre los peces y el mar, sobre las aves y el aire, hasta donde llega la atmósfera terrestre. Este es todo el dominio que el hombre mortal ha recibido, por ahora, y todo lo ha contaminado y dañado. Pero no contento con eso, pretende ampliar su dominio más allá de la jurisdicción fijada por Dios. Hoy el hombre está sobrepasando sus límites. Ha llegado a la Luna y habla de ir a Marte y a otros planetas. El hombre tiene demasiada prisa. Pretende adueñarse de algo que no es capaz de administrar y que no se le ha entregado. Lo que el hombre ignora es que si se muestra digno de confianza, Dios pondrá bajo su dominio no solo la Luna y Marte, sino todo el universo infinito.
El Antiguo Testamento nos da la respuesta completa a la pregunta hecha por David. Esta se halla revelada en el Nuevo Testamento. Sin embargo, los dirigentes religiosos no han captado esta prodigiosa verdad. Es demasiado increíble e inaceptable para mentes que rechazan la autoridad de Dios. Por lo tanto, cuando leen la Biblia, pasan de largo la gloriosa revelación de lo que es la verdadera dignidad potencial del hombre. Aunque ya se explicó en el capítulo 5, este tema merece repetición. Veamos pues la respuesta completa a la pregunta de David. Dios inspiró al apóstol Pablo para que repitiera la pregunta: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y para que diera la respuesta: todo lo sujetaste bajo sus pies. Hebreos 2, del 6 al 8. Ahora bien, ¿qué quiere decir todo? Exactamente esto: todo, todas las cosas, el vasto universo en su totalidad. El versículo 8 continúa: porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero en tiempos de Adán y Eva, Dios restringió el dominio humano a la tierra, el mar y la atmósfera de nuestro planeta. ¿Cómo se explica esto? La última frase del versículo 8 lo aclara. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, versículos 8 y 9. Los versículos 10 y 11 muestran que aquella gloria de Jesús también está reservada para nosotros, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y ahora, ¿cómo vemos a Jesús? ¿En calidad de qué? Lo vemos, capítulo 1:3, en poder y gloria, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Algunas traducciones, como la Nueva Biblia Española, dicen que sostiene el universo. Sí, Jesucristo, el primogénito entre muchos hermanos, se encuentra ya en el trono que gobierna el universo entero. Él controla ahora todos los poderes, todas las fuerzas, toda la energía que existe. Y Él ha sido solo el primero. Nosotros también, si acatamos a Dios y su gobierno, podremos, por medio de Cristo, reconciliarnos con Dios y convertirnos en coherederos con Él. Así, después de la resurrección, heredaremos todo lo que Él ya ha heredado. Este es el verdadero potencial, la maravillosa dignidad del hombre. Ciertamente, quienes en su vanidad hablan cosas huecas sobre la dignidad del hombre, poco comprenden el verdadero significado de esas palabras. Si el hombre ha de alcanzar esa dignidad, tendrá que arrepentirse primero y dar media vuelta, pues está siguiendo el camino errado. Tendrá que tomar el camino de Dios. Tendrá que mostrarse apto para que Dios le confíe el gobierno del universo. Para esta vida mortal, el Creador nos hizo de sustancia física y nos confinó a esta tierra física. Pero nos hizo a imagen suya, si bien ahora somos apenas la arcilla que deberá ser moldeada para adquirir la forma del carácter espiritual de Dios. Para este propósito, aún nuestro cuerpo de arcilla fue hecho para funcionar de una manera maravillosa. David dijo: tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139, 13, 14. La parte más formidable y maravillosa del hombre es, desde luego, su mente, algo de lo cual carecen los animales. Sin embargo, se requiere un cuerpo para que la mente siga funcionando y para que el hombre pueda alcanzar su inconmensurable destino. Necesitamos piernas y pies para movernos. Necesitamos brazos y manos para hacer lo que la mente ordena. Necesitamos el aparato vital, los sistemas digestivo, respiratorio y circulatorio. Necesitamos el sistema nervioso y también necesitamos el sistema genital o sexual. En este campo de la sexualidad, como en otros, el hombre se ha desviado por completo de lo que es bueno para él. Sin embargo, el hecho de que haya escogido mal
cometiendo abusos, pervirtiendo y empleando mal su sistema genital, no altera el hecho de que Dios lo diseñó y lo consideró muy bueno, y que su intención fue que la sexualidad se empleara para un fin honorable y glorioso. Si tenemos la actitud correcta, podemos, como se dijo antes, glorificar a Dios en nuestro cuerpo, conservándolo para las funciones y los propósitos que Dios quiso. Los jóvenes glorifican a Dios manteniendo su cuerpo sin mancha, tal como Dios lo hizo, hasta unirse en un matrimonio legítimo y aprobado por Dios. Y los casados lo glorifican haciendo de su cuerpo el uso que Dios ordenó, para alcanzar las fantásticas alegrías del amor en el matrimonio y la felicidad de un hogar y una familia. Hemos descrito en forma muy elemental las glándulas reproductivas que Dios diseñó tanto para el cuerpo masculino como para el femenino. Ciertamente, formidables y maravillosas son estas obras. Veamos ahora los conductos que transportan el óvulo y los espermatozoides desde sus laboratorios a fin de que produzcan la concepción y gestación de seres humanos que puedan convertirse en herederos de Dios. Ya hemos descrito la manera como los óvulos salen disparados del ovario y caen en el embudo abierto del oviducto. Este oviducto une al ovario con el útero. Los dos oviductos que transportan los óvulos se llaman trompas de Falopio. Hay uno para cada ovario y se sitúan al lado y lado del útero. El óvulo, al contrario del espermatozoide, no tiene movilidad por sí mismo. Una vez que cae dentro de la abertura del oviducto, que como dijimos es un embudo en forma de clavel, viaja muy lentamente a lo largo de la trompa de Falopio. La pared de este tubo está formada por 3 capas y en su interior está recubierta por finísimos vellos. El óvulo, al entrar en el conducto, se parece a un huevo de gallina sin cáscara, aunque es más pequeño que el punto que hay al final de esta frase. Sin su recubrimiento membranoso, perecería pronto si no fuese cubierto y protegido inmediatamente por una sustancia albuminosa en la trompa de Falopio. Los vellos diminutos que se encuentran a lo largo de la capa interior del conducto van impulsando esta célula germinal muy lentamente hacia el útero. Según varios médicos y científicos, el viaje por la trompa de Falopio dura aproximadamente 8 días. Puesto que la vida del óvulo no fecundado es limitada, algunas autoridades dicen que abarca unas 24 horas, el consenso de los expertos es que la fecundación debe producirse dentro de la trompa de Falopio, al comienzo del viaje del óvulo. Las 2 trompas de Falopio desembocan en el útero o matriz. Este es un órgano que se parece a un saco en forma de pera, con la parte más ancha en la parte superior. Las trompas de Falopio entran por esta parte ancha. El útero se suspende mediante cordones y músculos y su parte más angosta, llamada el cuello, cuelga hacia abajo y termina en la vagina. En posición normal, el útero se inclina ligeramente hacia adelante, quedando casi perpendicular al canal vaginal. Delante del útero se sitúa la vejiga. El útero tiene por función recibir, albergar, proteger y nutrir el óvulo fecundado o embrión, que después de 3 o 4 meses se llamará feto. Transcurridos unos 9 meses, el feto nacerá como un ser humano, con todo el maravilloso potencial que explicamos al principio de este capítulo. En su estado latente, el útero es duro y musculoso, y tan cerrado que sus paredes se aproximan unas a otras, y la cavidad uterina prácticamente no existe. Si no hay embarazo, el útero mide unos 5 centímetros de ancho en su parte superior, 2,5 centímetros de espesor y 7,5 centímetros de largo. Cada 28 días aproximadamente, el útero se congestiona preparándose para recibir un óvulo fecundado. Si el óvulo no es fecundado, entonces unos 14 días después de la ovulación, salida del óvulo del ovario, el revestimiento mucoso del útero se desprende y sale por el cuello y de allí por la vagina al exterior, acompañado de una leve hemorragia. Este proceso mensual se llama menstruación.
Comienza en la pubertad, a la edad de 13 o 14 años aproximadamente, aunque puede aparecer un poco antes o después, y continúa hasta la menopausia. Antiguamente se creía que esta eliminación de sangre en la mujer era una purificación periódica en que salían las acumulaciones venenosas del cuerpo. Esto desde luego no es cierto. Si el óvulo es fecundado, el revestimiento mucoso que se ha formado en el útero recibe al embrión y cumple su importante función. El ciclo mensual es de 28 días aproximadamente, si bien puede variar de 21 a 35 días y a veces más. El flujo menstrual dura unos 5 días, pero también puede variar de 3 a 7 días. Ahora, volvamos a los conductos masculinos. Como se describió anteriormente, los túbulos seminíferos de cada testículo convergen en el epidídimo, donde todos se unen para formar un conducto seminal llamado vaso deferente. Los dos vasos deferentes, pues, son prolongaciones del epidídimo de cada lado. Estos vasos deferentes pasan desde el escroto al interior del cuerpo y van acompañados por los vasos linfáticos, nervios, arterias y venas, y todos estos en conjunto forman el cordón espermático. Los espermatozoides pasan por los vasos deferentes a las vesículas seminales, movimiento que se produce mediante contracciones repetidas. Inmediatamente debajo de la vejiga y rodeando la uretra se encuentra una glándula llamada la próstata. Su forma es globular y mide de 30 a 38 milímetros de diámetro. La atraviesa la uretra o conducto urinario. Esta glándula secreta el líquido prostático, una sustancia alcalina del color de la leche. Antiguamente se creía que todo el semen o fluido seminal se producía en la próstata, pero más recientemente se ha establecido que el epidídimo produce cierto líquido que ayuda a transportar los espermatozoides por el vaso deferente. En todo caso, parece que los espermatozoides adquieren su plena movilidad solo cuando han llegado a este líquido prostático alcalino, el cual sirve para conservar los espermatozoides y estimular su movilidad. Los dos vasos deferentes atraviesan la glándula prostática y terminan en la uretra. En estos puntos de entrada a la próstata, al lado y lado de la misma, hay un receptáculo de forma de saco alargado llamado vesícula seminal, que se une con el vaso deferente formando con él un tubo a la entrada de la próstata. Estos dos tubos se unen para formar uno solo que atraviesa la próstata y desemboca en la uretra. La uretra es el conducto por el cual la orina sale de la vejiga y pasa a lo largo del pene. Hasta hace 2 o 3 décadas, la ciencia médica pensó que las vesículas seminales eran solo depósitos donde se almacenaba el semen hasta el momento de la eyaculación. Probablemente tenían razón, aunque hoy muchos creen que las vesículas mismas producen algún líquido que, mezclándose con otros secretados por el epidídimo y la próstata, constituyen el semen. Este semen es el líquido en el cual nadan los espermatozoides. La mayoría de los estudios al respecto se han hecho en cadáveres. Por esto, algunas autoridades reconocen francamente que no pueden estar seguros. Las autoridades, como siempre, postulan teorías y suponen que son verdad. Yo no soy una autoridad. La única autoridad infalible se abstiene de decirnos. Me inclino a creer, pues, que el líquido seminal se produce en la próstata y se guarda en estas vesículas. Este libro no pretende despejar tales dudas y mencionamos esta controversia solo con propósitos de información y como ejemplo de la muy dudosa autoridad de las autoridades humanas. Estos individuos, profesando ser sabios, Romanos 1:22, rechazan como necedad lo que dice la única autoridad fidedigna, y al hacerlo, Dios dice que se hacen necios. Recordemos que Dios nos revela en la Biblia todos los conocimientos. Las Sagradas Escrituras son apenas la base, el fundamento sobre el cual podemos desarrollar los demás conocimientos. Revelan únicamente lo que el hombre necesita saber y no puede aprender por otros medios. También nos dicen que ciertas cosas estimulan la curiosidad del hombre y lo llevan a especulaciones costosas.
Pero Dios esconde tales cosas de nosotros porque no es necesario que las sepamos. Las cosas secretas pertenecen al Eterno nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. El propósito de este libro es darle al lector aquel conocimiento esencial, el que se requiere para llevar una vida buena, feliz y abundante. Conocimiento sobre el origen y las causas de las actitudes perjudiciales relacionadas con la sexualidad. Conocimiento sobre la actitud correcta hacia la sexualidad y los propósitos de la misma. Conocimientos necesarios para la felicidad en la época adolescente y prematrimonial. Conocimientos vitales imprescindibles para la felicidad conyugal y familiar. Los órganos de copulación. Quedan por describir aún en nuestro análisis de los sistemas genitales los órganos de copulación. El órgano de copulación en el hombre es una parte carnosa y muscular llamada el pene, compuesta primordialmente de tejido eréctil. En su estado de reposo normal es blando y flojo, aunque su tamaño, como el tamaño de la nariz, las orejas, las manos y demás órganos, varía de un individuo a otro. En promedio mide de 7 a 10 centímetros de largo y 2,5 centímetros de diámetro en este estado. La rigidez, sin embargo, es necesaria para que se produzca la unión sexual. Algunos jóvenes mal informados creen que la fecundación, si no imposible, es al menos muy difícil cuando el semen se deposita en los órganos genitales externos en vez de la vagina. Sin embargo, muchos casos reales, entre ellos varios referidos a nosotros para consulta y ayuda espiritual, demuestran lo errado de tal afirmación. En dichos casos, las jóvenes solteras se excedieron en lo que creían ser manifestaciones de amor sin peligro y socialmente aceptables. Como resultado, se encontraron físicamente en el estado descrito por la profecía. He aquí que la Virgen concebirá, pero espiritualmente eran todo lo contrario de la Virgen María, pues mientras ésta concibió por el Espíritu Santo de Dios, las otras lo hicieron por fornicación. Y aunque físicamente seguían siendo vírgenes por tener el himen aún sin romper, espiritualmente estaban muy lejos de serlo. Profundizaremos en esto más tarde como advertencia grave para los solteros. La verdad es que la penetración en la vagina no es necesaria para la reproducción, si bien multiplica enormemente las probabilidades de un embarazo. Pero según los propósitos del Santo Creador, la penetración sí es muy deseable para la manifestación del amor conyugal. Por lo tanto, cuando el Creador diseñó el miembro masculino para que se pusiera rígido, lo hizo con un propósito, como todo lo que Él hace. La uretra es el conducto que se extiende desde la vejiga hasta la punta del pene, pasando a través de la próstata. Cuando pasa por el pene, está situada en la parte inferior de éste, rodeada de un cuerpo esponjoso. En la parte superior del pene hay otros dos cuerpos esponjosos llamados cuerpos cavernosos. A lo largo de este órgano también hay vasos sanguíneos y nervios muy sensibles. En el extremo anterior está la cabeza del pene, llamada glande. El glande está entretejido por nervios periféricos y constituye el centro de las sensaciones eróticas en el hombre. Los cuerpos cavernosos se llaman así porque contienen un sistema de cavernas que en el estado de reposo y flacidez se encuentran casi vacías, pero que se llenan de sangre como resultado del estímulo sexual. Lo mismo ocurre en menor grado en el área esponjosa que rodea a la uretra. Por consiguiente, el órgano se hincha, se endurece y se agranda. En el estado erecto, su tamaño varía de 14 a 18 centímetros de longitud y de 3 a 4 centímetros de diámetro, aunque en algunos casos es más. Cabe aquí despejar dos ideas erróneas que a veces siembran temor en la futura novia, o que sembraban temor en el pasado, antes del advenimiento de la nueva moral. Algunas creen que un hombre muy grande producirá hijos de tamaño anormal, lo que ocasionaría un parto difícil o peligroso. Jamás se ha demostrado que el tamaño del padre tenga relación alguna con la talla del niño al nacer. Algunas jóvenes temen que el pene de su futuro esposo sea demasiado grande para permitir una penetración normal y fácil, y que esto podría causar dolor durante el coito.
Pero el Creador diseñó la vagina de manera que fuera muy distensible. Se agranda lo suficiente como para permitir el paso de la cabeza y los hombros de un niño en el parto, tamaño este muy superior al de cualquier miembro masculino. Es cierto que muchas esposas han sufrido dolor durante el coito, pero ello se debe a simple ignorancia. Si el género humano fuera el resultado de una evolución ciega, tendríamos motivos para preocuparnos de muchas cosas. Pero fuimos creados por un Dios benévolo e inteligente, y Él se encargó de todas estas cosas. Dios no se equivoca. Es cierto, desde luego, que factores hereditarios causados por la transgresión de las leyes divinas pueden dar como resultado el nacimiento de personas cuyos órganos reproductivos no sean normales, pero la mayoría de las personas no tienen de qué preocuparse. Si hay dificultades en el amor conyugal, éstas se deben a la ignorancia y a la transgresión de leyes divinas, jamás a defectos en el diseño del gran diseñador. El propósito de este libro es despejar esta ignorancia y exponer las leyes que existen para asegurar la felicidad de los seres humanos. Para terminar esta explicación de los órganos de copulación masculinos, conviene decir algo sobre la circuncisión. El glande del pene se halla cubierto de una piel llamada el prepucio. Su tamaño varía, pero en muchos casos, si no todos, el prepucio apenas cubre el glande. En algunos casos excepcionales, el prepucio es más largo y su orificio tan pequeño y apretado que aprisiona el glande. En tales casos, en estado de erección, el prepucio no siempre puede deslizarse hacia atrás del glande, o bien al hacerlo produce una especie de estrangulamiento del glande, ya que todo el pene está hinchado por la erección. La solución es sencillamente la circuncisión. Bajo el antiguo pacto, Dios dispuso que la circuncisión fuese obligatoria en Israel. Bajo el nuevo pacto, la circuncisión, ordenada para siempre, quedó abolida en su sentido físico, pero no en el espiritual. El apóstol Pablo enseña que la circuncisión como rito religioso ya no es algo físico, sino espiritual. No es de la carne, sino del corazón. Sin embargo, aunque Dios ya no lo ordena como rito físico, ciertamente la permite. La recomendamos positivamente para todos los varones, por razones físicas y sanitarias. Entre el prepucio y el glande del varón no circuncidado se produce una sustancia como sebo que se llama esmegma. Si ésta no se limpia puede causar inflamación y molestias, razón por la cual la madre del varoncito no circuncidado deberá empujar el prepucio detrás del glande y asear esta parte periódicamente. A medida que el niño crece deberá aprender a asearse con regularidad. Esta medida sanitaria tan necesaria causa, sin embargo, irritación en la sede misma de las sensaciones sensuales. Es muy probable que estimule el impulso sexual y de ahí la masturbación, y esta ha sido la causa principal de serios problemas sexuales en las vidas de muchísimos varones antes del matrimonio. El prepucio forma una cobertura protectora sobre el glande, el cual es muy sensible y fácil de estimular. Sin embargo, en vez de protegerlo, el efecto final, dada la necesidad del aseo, es precisamente lo contrario. El glande en el varón no circuncidado es muy sensible. Después de la circuncisión, pierde gran parte de su sensibilidad, hasta que el roce con la ropa interior ya no produce más irritación que en otras partes del cuerpo. Aún así, los circuncidados gozan de todo el placer sensual que Dios hizo posible en el coito conyugal. Algunos jóvenes no circuncidados que desean librarse del hábito de la masturbación adquirido a muy pronta edad, o bien se hacen circuncidar o bien llevan el prepucio detrás del glande, lo cual produce el mismo efecto de la circuncisión, o sea, eliminar aquella sensibilidad excesiva del glande y disminuir así la tendencia al estímulo sexual y la tentación constante. Repetimos que la circuncisión ya no es un mandamiento físico religioso, pero si Dios circuncidó a Abraham a la edad de 99 años y la instituyó para siempre, Génesis 17, del 9 al 14, para sus descendientes tanto israelitas como árabes, ciertamente no podría ser algo perjudicial, y aunque el método del rito como mandamiento religioso se ha modificado, haciéndose ahora espiritual y no físico, no vacilamos en recomendar ahincadamente la circuncisión para la protección sanitaria y moral del varón.
La circuncisión es una práctica que se está extendiendo más y más por estas mismas razones sanitarias. Aunque puede ser que el obstetra que usted consulte no esté en favor de esta práctica, le recomendamos seriamente que la exija. Muchos obstetras tienen la costumbre de hacer la circuncisión poco después del nacimiento. Esto no debe permitirse. Dios instruye que se practique en el 8º día, cuando el niño cumpla 8 días de nacido. Génesis 17:12. Esto es 8 días después del nacimiento, o lo que viene a ser el 9º día de vida. El niño cumple un día de edad en el 2º día de su vida, no en el primero, que es el día en que nació. Los médicos que circuncidan al niño inmediatamente después de nacer lo hacen por su propia comodidad egoísta. Y para justificarlo, aseguran que carece de importancia cuando se realiza la circuncisión. Simplemente quieren terminar todo en un día y no volver a molestarse después. Quizás sea un poco duro decirlo así, pero la comodidad personal del médico no debería ser más importante que el bienestar del paciente y sus padres. Si el médico desatiende esta demanda, vayan a otro médico. Por último, algunos médicos cortan demasiado prepucio y algunos lo cortan todo. Conviene advertir que se deje un poco. Si el médico responde que tales decisiones no incumben a los padres, vale la pena buscar otro médico. Debemos desde luego ser corteses y diplomáticos, pero firmes. Sabemos por qué lo decimos. Si se corta demasiado prepucio o todo, la piel se estirará hacia atrás desde el punto de unión con el glande cada vez que haya una erección, y esto ocasiona estímulos y tentaciones excesivas. La región genital externa de la mujer o región púbica se llama la vulva, término este que incluye colectivamente todos los órganos genitales visibles desde afuera. El útero se une a los órganos genitales externos por medio del conducto llamado la vagina. Este es el órgano de copulación de la mujer, que sirve para el acto del coito. El cuello redondeado en la parte inferior del útero se proyecta dentro del extremo posterior de la vagina. Esta se prolonga hacia abajo y adelante desde el útero en un ángulo de casi 90 grados con el eje del mismo. Las paredes internas de la vagina están corrugadas en pliegues. Por lo tanto, la vagina es elástica y puede ser dilatada, especialmente durante el parto. Los textos más recientes indican que la vagina mide de 7,5 centímetros a 10 centímetros de largo. Durante el coito, el pene empuja el útero hacia arriba, pues la pared vaginal es lo bastante elástica para permitir la entrada de todo ese miembro. En la abertura anterior de la vagina, su recubrimiento membranoso se prolonga como membrana de los labios menores. La semicavidad dentro de los labios menores se llama el vestíbulo. Encima de la abertura vaginal se encuentra el orificio de la uretra, conducto que procede de la vejiga. Por encima de este orificio, en la cima de los labios menores, está el clítoris, cuya función describiremos más adelante. En realidad, el clítoris es muy semejante a un pene en miniatura. El estímulo sensorial produce su erección. Tiene una cabeza o glande muy parecido al del pene y está lleno de terminaciones nerviosas. El clítoris es el centro de las sensaciones voluptuosas y del estímulo sexual en la mujer. Solo la cabeza es visible desde afuera, pues su cuerpo, que mide unos 2,5 centímetros, está cubierto por la membrana que envuelve la parte superior de los labios menores. La ignorancia respecto a este pequeño órgano y la función que debe cumplir ha constituido una de las 3 causas principales de infelicidad y frustración en incontables millones de matrimonios a lo largo de muchos siglos. Por lo tanto, es muy importante tener una idea muy clara de la función de este órgano. En esto también, las autoridades están en desacuerdo y en el error, como explicaremos más adelante. Por último, sobre los labios menores se encuentran otros más grandes llamados los labios mayores. No es necesario describirlos aquí. El principal órgano de copulación femenino, la vagina, cumple las siguientes funciones. 1. Dar paso al flujo menstrual. 2. Recibir el miembro masculino durante el coito. 3. Servir de receptáculo para el semen allí depositado. Y 4. Dar paso al niño durante el parto.
Todos estos órganos y sus funciones fueron diseñados por Dios para propósitos que Él mismo dispuso. El estar dotados de vida humana, con su potencial casi inconcebible, constituye un privilegio sin igual, pero asimismo, el estar dotados de los maravillosos órganos y los poderes sexuales también constituye una gravísima responsabilidad. Estos pueden emplearse para dar felicidad y gozo más allá de lo que podamos imaginar, siempre que los controlemos y los gobernemos según las leyes de Dios. Pero el mal uso de los mismos, el abuso y la perversión, debidos a ignorancia o necedad, pueden acarrear severas sanciones que pesarán mucho más que cualquier placer pasajero. El camino de Dios es el único camino práctico que paga ricos dividendos de gozo y felicidad. Si empleamos el manual de instrucciones dado por nuestro Creador como base del conocimiento, y si nos guiamos por él en nuestro enfoque hacia todo lo que pensamos y hacemos en materia sexual, glorificando a Dios en nuestro cuerpo, grande será nuestra felicidad ahora y eternamente.